Quiero recordarles siempre, esta es mi Biblia y yo soy lo que en ella dice que yo soy, y lo creo con todo mi corazón. Y yo puedo hacer lo que en ella se me faculta, se me autoriza que yo puedo hacer. Y yo tengo lo que de ese gran corazón grande, maravilloso y precioso, Dios dice aquí que yo puedo tener. Lo recibimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy leemos que es el Logos, la palabra viva. Pero rogamos al Padre para que Rema, que es la revelación personal, particular, la visita de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, venga. Predicamos tu palabra en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le damos las gracias a los hermanos que nos ministran a través de la música también, nos bendicen, nos estimulan audiblemente a adorar a Dios de una mejor manera, nos acercan a la presencia del Señor. Y le damos unas palmas a los que están en casa o donde estén. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos. Los que están en el aire también, les llevamos esa bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando altares de adoración. Altares de adoración. Es importante, amados hermanos, estamos utilizando el ejemplo de Abraham, pero a través de la historia, amados hermanos, de la palabra de Dios encontramos que aquellos llamados patriarcas de la iglesia, aquellos grandes hombres de la iglesia, levantaron altares de adoración en momentos muy importantes, en momentos coyunturales, en momentos, amados hermanos, que marcaron, que fueron trascendentales en su vida. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de Abraham y quiero leerles Génesis 13, 17 y 18, pero hay que leer, amados hermanos, pues todo el capítulo 13 del libro de Génesis. Solo son 18 versículos, así que los invito a que lo lean en casa. Le dice el Señor, ahí todavía no le había cambiado el nombre, ¿verdad? Ahí todavía se llamaba Abram, que es padre enaltecido en hebreo. Anda, le dice, y voy a utilizar la traducción del lenguaje actual, anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando. Yo te la estoy entregando. Anda y recorre la tierra. No predicamos un evangelio de la prosperidad, pero creemos firmemente, como dice la palabra, si Él cuida de las aves, si Él cuida de los pajarillos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Dios tiene ese cuidado de nosotros también, y por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Y mucho antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe de que nosotros tenemos necesidad. Amén. Basándonos en la palabra, nosotros creemos, no es, amados hermanos, un evangelio de prosperidad. La prosperidad nos debe de seguir, como yo les decía. Las cosas extraordinarias nos deben de seguir a nosotros, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida sobrenatural, una vida extraordinaria, guiada por el poder del Espíritu Santo, que nos hace caminar, que nos lleva, amados hermanos, donde sea su santa y divina voluntad. Cuando estamos viviendo allí, amados hermanos, entonces lo demás viene por añadidura. Recorre la tierra, por eso les decía, hay que sembrar. Si usted no siembra, si usted no da, si usted no comparte, si usted no mira la necesidad también. La Biblia dice que con la vara que midieres, con esa y un 20% más serás medido. Así que así viene la provisión de Dios. Anda y recorre a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque yo te lo estoy entregando. Levántate, le dice en el original, la palabra cum. Cuando le dice anda, le dice levántate. O sea, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de comodidad. Sal donde estás allí a gusto, acomodado. Entonces el Señor siempre te dice, sal, levántate, ve. Le dice cum, esa es la palabra en hebreo que está ahí, levántate. La TLA lo
traduce como anda, pero es levántate, sal de donde estás. Y la palabra que sigue es halak. Andar, ir, venir. Le dice camina por la tierra, camina por donde Dios te está llevando, donde Dios está haciendo. ¿Hacia dónde? En la tierra que es Eretz. Esa es la palabra en hebreo de tierra. Camina por la tierra. ¿Cuál es la tierra? Dios guía nuestros pasos donde Él quiere llevarnos. Y le dice a lo largo y a lo ancho, Orek y Rochab. Esas son las palabras. A la longitud, a lo largo, en toda la amplitud, como es Rochab, que es anchura. Cuando Dios te está diciendo levántate y ve, está preparando ese camino delante de ti a lo largo y a lo ancho. Cuando estás caminando en la guianza de Dios, porque yo te voy a dar, le dice. Porque yo te voy a dar. Natán, ese es el verbo hebreo, dar, dador, poner. Porque yo te voy a dar, porque yo te voy a poner, porque yo voy a cubrir todo lo que tú necesitas. Y cuando está hablando de Natán, está hablando de generosidad, está hablando de dar. Y esto es lo que tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Sabe que esta época del año me gusta por la generosidad que se despierta en muchos a través del año? Deberíamos de ser así todo el tiempo. O sea, esa generosidad debe de estar en su corazón, de ver la necesidad, amado hermano, porque eso es una siembra. Y la cantidad que podamos compartir es nada para lo que Dios ve en nuestro corazón cuando usted lo hace desinteresadamente, cuando no hay mezquindad en nuestro corazón. Yo siempre le he dicho que dé como a usted le gustaría que le diera. Es un problema cuando uno va a dar un regalo y uno entiende ese concepto. Amén. No damos de lo que nos sobra, no damos de lo que nos sirve. Nunca regalen nada que nos sirve, nunca regalen nada que les sobre en el sentido para dar un regalo. Ahora, si usted quiere compartir es diferente. Vacíe su closet y lo que ya no se ha puesto en 6 meses, seguro ya no se lo va a poner, y regálelo. Ya no se lo va a poner, ya no le viene, ya no le queda, o le queda flojo, le queda apretado. Ya no se lo va a poner. A veces acaparamos más. Dice la Biblia que hay quienes retienen más de lo que es justo, de lo que necesitan. Y entonces también eso viene a estrechez. Entonces, esa generosidad, ese Natán, esa generosidad es lo que damos. Y luego le dice, amados hermanos, así pues Abraham, verso 18, se levantó y levantó su campamento. Levantó porque iba de lugar en lugar y acampaba, ponía sus tiendas, ocupaba sus espacios y buscaban puntos estratégicos donde levantar el campamento. Y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Mamre. Más adelante les voy a decir qué significa en hebreo Mamre, y es un nombre propio, cerca de la ciudad de Hebrón. También tiene un significado importante que nos va a servir para construir nuestra enseñanza de esta mañana. Y allí construyó un altar en honor al Señor. La semana pasada vimos que edificar es baná y un altar es beak. Entonces, edificó, construyó, levantó un altar. Y ahora nosotros no lo hacemos de piedra, pero levantamos un altar de adoración. Entonces, en esos momentos coyunturales, en esos momentos difíciles de su vida, usted debe levantar un altar de adoración. ¿Qué quiere decir eso? Métase en la presencia de Dios. Vaya a la presencia de Dios. Construya, no con sus manos, sino con su espíritu, con su adoración a Dios, amados hermanos, a través de esa intimidad preciosa con Dios. Vuelvo a mi imagen de escuela dominical. Era la manera como preparaban, amados hermanos. Y recuérdense que la piedra no tenía que ser cortada, la piedra no tenía que ser moldeada para poner el altar. Eso nos enseña que nuestra adoración, amados hermanos, es natural, es nacida del corazón. No tiene que, a veces buscamos las palabras más elocuentes del diccionario, a veces buscamos, amados hermanos, o rebuscamos, ¿verdad?, cómo decir las cosas de una manera pues que se oiga adornada.
La Biblia dice que nuestra adoración tiene que ser natural, nacida del corazón. Y el primer altar es el de la fe sencilla. Dios es un Dios sencillo. Dios es un Dios simple que le dice, ámame y sígueme. Así de práctico. Así es, cree en mí y sígueme. Eso es lo que el Señor dice. El tercer altar, amados hermanos, que edifica, aquí viene el asunto. ¿Cómo y bajo qué circunstancias Abraham levanta este tercer altar? En medio de la bendición y de la prosperidad que ya disfrutaba, surgió una contienda. Mire, cuando usted le está yendo todo bien, cuando usted está recibiendo provisión, cuando usted está recibiendo bendición, cuando usted tiene intimidad con Dios, no se espante, porque siempre van a surgir problemas. Y aquí, dentro de la misma casa, cuando el Señor le dice, toma tus cosas y vete de tu parentela de Ur, de los caldeos, su sobrino Lot se fue con él. Así que Lot empezó a recibir la provisión. No nos habla más del por qué Lot se fue con él. No sabemos si se había muerto el papá de Abraham, perdón, de Lot, el hermano de Abraham. No sabemos esa parte de la historia. La Biblia no lo menciona, pero el asunto es que Lot iba con él. Pero Lot también disfrutaba de la presencia de Dios y disfrutaba también de la bendición de Dios, de tal manera que era el único justo al lugar donde él se fue. Eso quiere decir que Abraham había hecho un buen trabajo también con su sobrino, que Abraham también había compartido su bendición, de tal manera que Lot era un señor, era un terrateniente, era una persona que también tenía muchos bienes. Por eso surgió una contienda entre los pastores de Lot y los de Abraham. Surgió un problema. No se asuste, cuando usted está todo caminando viento en popa, surgen problemas. A veces dentro de la misma familia, a veces dentro de la misma casa, a veces dentro de su misma empresa, de su mismo negocio. Amados hermanos, ¿por qué? Porque el enemigo nunca está contento con que usted esté del todo bien. ¿Y qué sucede? Sabiamente y con un corazón desprendido, eso impacta. A veces, amados hermanos, no tenemos que ser golosos. A veces nos deslumbramos por algo y cuando a usted le dan a escoger, ¿qué le dijo a Abraham? Escoge tú. Si vas para el norte, yo voy para el sur. Si vas para el este, yo voy para el oeste, el oriente y occidente. Está bien, le dijo, no hay ningún problema. Escoge tú. Mire qué tremendo, ¿verdad? A veces no es lo que se ve lo bueno. Hay que tener mucho cuidado. Lot fue deslumbrado por aquellas llanuras, amados hermanos. Él fue, a primera vista, escogió lo que lucía mejor. Y por eso les digo, no hay que ser golosos. Guíe su corazón para sus decisiones importantes en la vida. No haga planes de lo que no tiene. Haga planes de lo que ya tiene. Crea que lo va a obtener, pero no esté haciendo planes de lo que no tiene. Cuente con lo que tiene hoy. Y nunca lo arriesgue. Si va a invertir, sea prudente, sea mesurado. No puede arriesgarlo todo. Aquí no es jugador de aquellos de juegos de azar, ¿verdad? Lo pongo todo. Dice, no, jamás. Usted tiene que ser sabio y prudente. Lot escoge lo que a primera vista se veía la mejor, la llanura del Jordán, tierra de riego, abundante pasto, amados hermanos. Y Abraham viene y por su parte va al cuadrante opuesto. Entonces, el sabio ve el mal y se aparta. A veces vemos venir el problema y no nos quitamos, pero estamos viendo que el problema siempre sea proléptico. La prolepsis es anticiparse a la situación, a las cosas que vienen, amados hermanos. ¿Sí? Y procrastinar, usted sabe, todo lo dejamos a última hora. No deje las cosas a última hora. Prepárese, sea preparado.
Aquella parábola de las vírgenes dice que las que no estaban listas, las que llegaron, a veces tomamos las cosas a la ligera y el resultado, amados hermanos, no es lo mejor, no es lo óptimo, como cuando estamos preparados para algo, cuando nos hemos anticipado antes. Siempre vea lo que viene, siempre levante su cabeza y voltee y vea lo que puede venir. Tampoco sea pesimista, pero sea preparado, sea sabio, sea prudente, sea inteligente dentro de lo que viene. Lot escoge lo mejor. Abraham, para allá estaba la llanura, la tierra de riego, el pasto, y para allá estaba la montaña. Y le dijo, bueno, si tú vas para allá, yo voy para acá, está bien. Mire qué tremendo. Viene un asunto aquí. Dios se le aparece a Abraham en medio de su tristeza. O sea, Abraham amaba a Lot. Abraham amaba a Lot. Pues yo me imagino que era la figura paterna, porque ahí no menciona nunca al papá de Lot. Entonces la figura paterna de Lot era Abraham. Abraham lo amaba como su hijo. Lo cargaba con él, lo había bendecido, lo había prosperado, le había allanado y preparado el camino de tal manera que aquel estaba muy bien. Entonces, por esa separación había tristeza en su corazón, porque había un amor genuino, amados hermanos. Y entonces, esa tristeza por la separación, Dios le afirma una vez más a Abraham todavía, la promesa que le había dado. Abraham removió su tienda, se mudó y edificó un altar, se fue hacia el bosque, al encinar de Mamre, en Hebrón. ¿Qué significa Mamre? Es un nombre propio, en hebreo lo traducen como vigor, como fuerte. Y Hebrón significa alianza, asociación, unión. ¿Qué entiende usted de eso? Si yo le pongo esas dos terminologías allí, o esa traducción al español, el significado, este es el tercer altar, es el altar de la reafirmación. Dios consolida el pacto que le había dado. Entonces, ¿qué le dice? Fortalécete, porque está hablando de fuerza, toma vigor, pero le habla que Hebrón es alianza, es asociación. Toma vigor en nuestra alianza, y eso es lo que tenemos que hacer. Fortalecernos. ¿Cuál es nuestra alianza? Nuestra intimidad con Dios. Usted es hijo de Dios, usted platica con Dios, usted tiene una interacción con Dios. Entonces Dios le dice, disfruta también y fortalécete de mi compañía, de mi presencia. Y eso es lo que está diciendo, fortalécete. Entonces la fortaleza de Dios viene a través de la presencia de Dios, que es la que buscamos cuando nosotros hacemos un altar de adoración. Cuando nosotros nos estamos acercando delante de Dios. Por eso es que el tiempo de adoración es tan importante, iglesia. Es tan especial. No es de venir a ver al de al lado, al de atrás, al de adelante. Es de venir a ver a Dios, de meterme con Dios, en la presencia de Dios. Cierro mis ojos para que nada me distraiga, amado hermano, y me meto en la presencia de Dios y disfruto de la presencia de Dios. Porque ahí me fortalezco, porque ahí reafirma Dios ese pacto maravilloso en su presencia, en la unión que hemos tenido con Dios. En este tercer altar es necesario sacrificar relaciones. Ojo con esto. Seguro que suena fuerte, pero es necesario muchas veces cortar, separarnos de algunas relaciones que nos impedirán que avancemos hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Mire qué pesado suena eso. A veces tendremos que separarnos de amigos, en algún momento hasta de familiares, hasta de compañeros de trabajo, hasta de vecinos, que son los que nos pueden estar deteniendo, que son los que nos pueden estar desviando hacia donde Dios quiere llevarnos. Tendrás que sacrificar relaciones por ir en pos de la promesa de Dios en tu vida. Lot tal vez no debió acompañar a Abraham, podríamos interpretarlo de esa manera. Y por seguirlo, la bendición de Dios lo siguió a él también. Ojo, cuando Dios te bendice, los que están alrededor tuyos también son bendecidos. Esa bendición te alcanza.
Porque hay una cobertura. Siempre les he dicho que hay una delegación de autoridad sobre las personas que están en autoridad sobre nosotros. Y si las personas que están en autoridad sobre nosotros reciben bendición, nosotros también alcanzamos esa bendición. Por eso es que los padres deben de bendecir a sus hijos, que es el acto que nosotros hacemos dentro de una boda. Porque la bendición sacerdotal es importante, amados hermanos. Bendición sacerdotal es importante. Cuando nosotros le estamos hablando, le estamos gritando a nuestra cosecha, pero también la bendición de nuestros padres, de las personas que están en autoridad sobre nosotros. La bendición de Dios siguió a Lot, pero llegó el momento de sacrificarlo, llegó el momento de separarse. Ya lo había bendecido, amados hermanos. Es muy importante que Abraham se separó de Lot en armonía. No con insultos, no con problemas, no con pleitos, ni con enojos. Quedó claro que no podía continuar juntos porque el problema no era entre Lot y Abraham, pero era dentro de los empleados, dentro de las personas que los asistían a ellos en la atención de toda su riqueza. Entonces, continuar juntos era un problema. Dios le dice: sepárate. Sepárate. A veces hay que sacrificar esas relaciones para que el cumplimiento de la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. Hay personas que nos detienen, hay personas que se burlan de nosotros. De repente tú quieres hacer un proyecto y se burlan de ti. A veces es mejor ni decir las cosas que uno piensa, porque causa envidia en el corazón de algunos que no son lo suficientemente maduros. Cuando alguien te ve prosperar y te oye, en vez de alegrarse como debemos de ser nosotros, crea esa incomodidad en el corazón. Y de repente te miran distinto, diferente, te miran en otro vehículo, te miran en otra casa, y como dijo una viejita por ahí, ni le luce. Pero alégrate, porque es una siembra también cuando tú estás prosperando. Y por eso a veces hay que tener cuidado con eso. A veces uno habla de sus planes, dice que va a poder alcanzar. De repente miran que lo estás alcanzando, se quedan asombrados. A veces hasta eso es complicado. Cuando tú estás testificando y hablando de tus logros, de tus éxitos, de tus bendiciones, el enemigo le entra en el corazón a algunos, y entonces ya le empiezas hasta a caer mal, y después te dicen: ¿y ese qué se cree? Y luego hay que sacrificar esas amistades porque ya te causan problema. Eso es lo que pasó acá. Eso es lo que pasó acá. Entonces, en este tercer altar, entonces la alianza con Dios se manifiesta. Y recuerda que tu alianza no es con hombres. Eso es lo que interpretamos también acá. Es con Dios. Y si la bendición es tuya, tu bendición le puede llegar a los demás, pero la bendición es tuya, sigue siendo tuya. Cuando Lot se separa de Abraham, va a parar, se fue corriendo, y se fue corriendo, y se fue corriendo. La presencia de Abraham para Lot era guianza, era seguridad, era presencia de Dios, era bendición, y se fue alejando, y se fue alejando. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos de la figura de Dios. ¿Y entonces qué? Terminó en Sodoma y en Gomorra. Seguía siendo justo. Sí, era el único, porque la Biblia lo dice. Y eso es lo que nos pasa cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Cuando nos alejamos donde nosotros tenemos que estar. Entonces hay que arreglar las cosas a veces en casa, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestro trabajo. Hay que arreglar las cosas. Yo siempre les recuerdo lo que decía una jefa que yo tuve, una licenciada, una psicóloga, y decía: al toro por los cuernos. Las cosas hay que agarrarlas de frente y claro, no hay que darle la espalda. Los problemas, las situaciones, hay que arreglarlas de frente, siempre, iglesia, en el nombre de Jesús. En esa tercera alianza donde recobras vigor por la unión y tu compromiso con Dios, es donde decides: mejor camino solo, humanamente hablando, pero siempre con la presencia de Dios. Como dirían, a veces es mejor caminar solo que mal acompañado. Eso es en algunos casos.
antes de obstaculizar lo que Dios tiene preparado para mí. Cuarto altar. Esta es una historia de Génesis capítulo 22 del 1 al 19. Ese es el altar de la renuncia. Era el punto máximo, amados hermanos, de la adoración en la vida de Abraham. Ahí fue la prueba mayor que Dios puso sobre Abraham antes de derramar sobre él todo lo que todavía tenía. Es progresivo, amados hermanos. Algunos años después, dice 22, 1 y 2, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. No te preocupes, de repente también regresa y ve y prueba tu fe. Te prueba nuevamente si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo a Abraham: quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac. Dios no recibía y estaba en contra de los sacrificios humanos. Eso hay que dejarlo bien claro. Esta era una prueba. Dios nunca le pidió en la palabra de Dios ningún sacrificio humano. Y le dijo: dame a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Y esta es una figura de Dios y de Jesús, del sacrificio que Jesús vino e hizo por nosotros. Por eso le decía Abraham a Isaac: Jehová proveerá. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está para hacer? Jehová proveerá. ¿Sí? Yahweh Jireh. Y de esta mañana, Jehová proveerá. De esta mañana, Jehová proveerá. Lo puedes recibir en tu corazón, que Jehová proveerá, que Jehová siempre va a estar allí, que Jehová siempre va a estar detrás de ti. Amén. Jehová proveerá. Yahweh Jireh. Así es. Y entonces llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. Muchas cosas habían sucedido desde su primer encuentro en Siquem, donde había edificado su primer altar, el altar de la fe sencilla, cuando Dios lo llama, de la aceptación del reto de Dios. Había edificado un segundo altar en medio de sus incertidumbres, cuando regresa de Egipto, allá en Betel. Había edificado eso que es casa de Dios, cuando estaba en medio, ¿verdad? Y Betel es el altar donde Dios te llama, la presencia de Dios. El tercer altar fue en medio de la separación. Había sacrificado relaciones. Y entonces habían tres confirmaciones o reconfirmaciones de este pacto. Habían pasado más de 20 años para que la promesa del Hijo se cumpliera. Había sido obediente aún en sus debilidades. Aunque tú tengas un problema, créele a Dios. Si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Sigue creyendo, aunque los demás te desanimen, aunque los demás te digan que no, amado hermano. Si Dios te lo prometió, si es de Dios, Dios lo va a hacer. En ese cuarto altar, allí tenía que demostrar que no amaba a nadie y a nadie, a nada, ni nadie más que a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, realmente, ¿quién es el primero en tu vida? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Quién es el primero? No hay nada ni nadie que puedas amar más que a Dios. Debes voltear a tu esposa o a tu esposo y decirle: te amo, pero amo más a Dios, pero después te amo más a ti. Así funciona. Así es. Mira a sus hijos y te amo más. El orden es que usted debe de amar más a su esposo o a su esposa que a sus hijos. Ese es el orden. Porque se ama a sí mismo. Cuando usted está amando a su esposo, a su esposa, luego a sus hijos. A veces intercambiamos la posición. Dios, esposo o esposa, hijos y padres. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ese es el orden divino. Entonces, en este altar era de la renuncia, el altar donde coloco mi consagración, mi compromiso con Dios antes de cualquier cosa. Si Dios viene y te dijera esta mañana: dame todo lo que tienes. Un día, Dios me dijo, había que dar algo, estábamos haciendo algo para el ministerio, y me dijo el Señor: da todo lo que tienes en esa cuenta. Era todo lo que yo tenía. Me asusté y les he contado, fue el cheque que me temblaba la mano para firmar, pero yo le había dicho, así le dije: de lo que tú me des, todo es tuyo y no es mío.
temblaba la mano y me he ministrado con ustedes. Y no me da vergüenza decirlo porque fue lo que sentí. Y lo hice. Y eso se multiplicó después. En el momento no. En el momento no. En el momento no. Pero yo estaba en mi casa y en mi casa me fueron a buscar y me llevaron un proyecto y me dijeron: señor ingeniero, aquí está esto, usted lo puede hacer, pase su cotización. Un proyecto muy grande. Me tardé casi 3 años en hacerlo. Ahí regresó todo y más. Pero si yo hubiera dicho no, y no dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, estoy hablando mi testimonio. Mi testimonio. Amén. Eso fue lo que Dios hizo conmigo. Amén. Pero a veces no. Un día unos hijos del diablo me robaron un pick-up 4x4 Toyota, como yo era joven y me gustaba mucho mi carro. Me lo robaron. ¿Y sabe cuándo? Yo estudié 7 años en la Universidad de San Carlos hasta terminar y nunca me pasó nada, ni un rayón. Y fui a estudiar teología. Y en el primer año estudiando teología, cuando salgo de la universidad ya no estaba mi carro. No tenía seguro, no lo había asegurado, no lo usaba mucho, pero uno es patojo y andaba chilereando. Que si a otro le gustó más que a mí. Y se lo llevó. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, uno entra en conflicto. Bueno, y si estoy buscando, pero estoy en tu presencia, pero estoy aprendiendo más de tu palabra, quiero aprenderme más, quiero prepararme más, Señor amado, para hacer el ministerio de la mejor manera. ¿Y cómo es que estos infelices hijos del diablo me vienen y me roban mi carro porque estaba molesto? A veces, dice airados, pero no pequéis. Yo estaba con Dios. Nunca peleé con Dios. Yo no le estaba peleando, estaba molesto porque, ¿qué pasó? No lo cuidaste. Sí, y ¿sabe qué pasa? A través del tiempo uno entiende eso, para poder entender cuando le pasa algo a alguien. Cuando alguien viene y me dice, oh sí, yo sé de qué me estás hablando, yo lo entiendo. Y no se quedó ahí la historia, Dios me regaló otro después. Me dio otro negocio, otro proyecto y yo pude. Pero en el momento yo estaba frustrado, estaba molesto. Me imagino que Abraham estaba asustado, pues sí, pero Señor. Y entonces al final del día, cuando habían robado mi carro, le dije, Señor, perdóname, no me hagas caso de esas tonteras que pensé, que dije, que te hablé. Olvídalo, borrón y cuenta nueva. Va, que se le olvidó al Señor, porque Dios cuando perdona se le olvida. Y nunca más me acordaré de todos vuestros pecados y vuestras transgresiones. Amén. Ya se nos pasó el tiempo. Quiero terminar, todavía no era la hora de terminar, pero a veces se nos inspira. Y quiero terminar. El cuarto altar es el de refinamiento. Es el altar donde se forja nuestro carácter. Es donde Dios estaba comprometido con Abraham y él había iniciado una relación. Amado hermano, lo único que te puedo decir de todo esto es que Dios no te va a fallar. Que si Dios te habló, Dios lo va a cumplir. Si tú estás cumpliendo tu parte. En un pacto es ambas partes. Si solo una parte está cumpliendo, el pacto se rompe. Si solo Dios está cumpliendo contigo, si solo Dios te está cuidando, si solo Dios te está bendiciendo, si solo Dios te está prosperando, si solo Dios te está sanando, ¿qué estás haciendo tú? Estás haciendo la parte del pacto que a ti te corresponde. ¡Yujú! ¿Ah? Amén. Mire qué tremendo. Él había iniciado una relación de pacto con Dios. Y había habido hasta un sello de sangre, que era una cultura judía. Cumplirá Abraham hasta las últimas consecuencias de lo que Dios le pidiera. Y concluimos, todavía no era hora, pero ya nos pasamos. Es el cuarto altar, es donde se expresa el mayor sacrificio. Es la máxima prueba que vino sobre la vida de Abraham. La máxima prueba que vino.
para expresar mi adoración, mi mayor adoración, mi mejor adoración, canta Juan Carlos Alvarado, donde lo entregas todo sin reservas, donde preguntas ¿qué quiere Dios de mí? Y respondes, lo que sea es tuyo. ¿Estás dispuesto a eso? Lo que sea es tuyo, Señor. Es cuando usted ve a Dios en el trono. Ahora pregunto para terminar, ¿en qué altar te encuentras hoy? No concluyas, no te detengas hasta llegar al cuarto altar en esta hora. Espera lo que viene en camino. Espera lo que viene en camino. El cumplimiento de lo prometido. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Solo recuerda que un pacto es de dos. Si tú estás cumpliendo tu pacto de adoración, tu pacto de entrega, tu pacto de intimidad, tu pacto de caminar con Dios, entonces estás cumpliendo tu parte. Cierra tus ojos esta mañana y cantemos. Mi mejor adoración es ofrecerte mi vida.